Ok, buenos días. No sé si va a venir más gente, pero tampoco podemos esperar mucho tiempo. Entonces voy a partir con la clase de hoy. Am, Hoy vamos a empezar un capítulo sobre el modelo neoclásico de crecimiento. Y aprovecharemos para introducir otras herramientas de aproximación de equilibrio, unas nuevas herramientas. Entonces déjenme compartir pantalla. Ok, entonces modelo neoclásico de crecimiento. Neoclassical Growth Model. Va a ser un modelo de equilibrio general. Entonces, la gran parte de los modelos que hemos visto hasta ahora han sido modelos de equilibrio parcial. Por ejemplo, el capítulo de consumo, la tasa de interés y el salario solía ser dado. Igual endogenizamos la tasa de interés o el precio de los activos en el capítulo anterior, pero no habíamos hecho mucho más que esto. Entonces ahora la idea es tener um, acumulación de capital, consumo, todo esto en equilibrio general con los precios que se van ajustando. Y entonces, juntando todos esos elementos, esto va a producir el modelo neoclásico de crecimiento. En algunos libros lo pueden ver como el modelo de Ramsey, etc. Entonces tiene muchos nombres. Y aprovecharemos este capítulo para hablar de linealización. Entonces, en inglés, linearization. ¿Cuál va a ser la idea? Si vuelvo a lo que hicimos cuando vimos programación dinámica, consideremos un ejemplo donde teníamos la siguiente policy function del consumo como función de la riqueza, por ejemplo. ¿Okay? Cuando vimos programación dinámica, la policy function intentamos aproximarla en todos los puntos de esta curva. ¿Okay? Entonces, si esta curva en rojo era la curva teórica, si quieren, nosotros lo que hicimos fue buscar algunos puntos de esta curva, vento, estos que estoy poniendo en verde, aproximándola en una grilla de activos. ¿Okay? Eso es lo que hicimos cuando vimos programación dinámica. Lo que vamos a ver en este capítulo son aproximaciones locales, en el sentido de que en lugar de intentar aproximar la curva en todos sus puntos, nos vamos a fijar, por ejemplo, en un punto particular, por ejemplo este, y a partir de este punto, lo que haremos es considerar su tangente. ¿Ok? Y en lugar de usar todos sus puntos verdes como aproximación, usaremos nada más que esta tangente. ¿Ok? Como ven, esto tiene algunas desventajas. Efectivamente, al usar la tangente, en algunas zonas, el costo en términos de aproximación se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esta distancia uh, muestra un error de aproximación bastante importante. ¿Okay? O por acá vamos a tener un... Entonces, a medida que nos acercamos de este punto violeta, el error de aproximación va a ser cada vez más chico. Incluso en el punto violeta no va a haber error, ¿no? Porque lo estamos calculando. Pero si nos alejamos de este punto violeta, el error de aproximación puede ser importante, ¿no? Como por ejemplo por acá. ¿Okay? Entonces, esto sería
una desventaja de los métodos que vamos a ver en este capítulo. Ahora, va a tener ventajas. Las ventajas que va a tener es que calcular una recta, como la violeta ahí, esta recta de acá, puede ser mucho más fácil que molestarse con todos los puntos verdes. Efectivamente, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer una constante. Entonces, por ejemplo, esta nos va a dar el punto violeta. Y después necesitamos conocer la pendiente de esta curva. Y nada más. Una vez que uno tiene la constante de la pendiente, puede caracterizar toda la recta. Entonces, es mucho más fácil calcular una recta que intentar aproximar toda la curva roja. Esta ventaja se vuelve esencial cuando un modelo incluye muchas relaciones de equilibrio. Porque si tenemos que aproximar únicamente la curva roja, bueno, capaz que podemos usar métodos globales, pero si tenemos más de una policy function en el modelo, si tenemos, no tenemos un agente representativo, si tenemos distintos tipos de agentes, distintos mercados, a medida que se va complejizando el modelo, buscar una curva roja como esta para cada combinación de agente y cada mercado, esto se vuelve infactible. Entonces, muchas veces, a medida que uno se mueve hacia equilibrio general, es común encontrar situaciones donde vamos a optar por linealizar el modelo. ¿Okay? Y esa va a ser la ventaja. Además, la desventaja que les mencioné, que es que acá podemos tener un error de aproximación importante, se puede mitigar en el sentido de que si elegimos bien este punto violeta y si nos aseguramos que la economía, el punto de violeta es tal que no nos alejamos mucho de él, digamos, al final, bueno, los costos no van a ser muy importantes. Y efectivamente es lo que vamos a hacer. El punto que vamos a elegir acá va a ser el punto de estado estacionario de la economía. Y si hablamos de un estado estacionario estable, alrededor del cual debería fluctuar la economía, al final esos errores de aproximación no van a ser tan importantes. Ok, entonces, esos métodos tienen desventajas, pero podemos minimizar esas desventajas y sobre todo en equilibrio general, sus ventajas se van a valorizar mucho más. Okay, entonces, eso es una introducción respecto a los métodos de aproximación que veremos en este capítulo. Ahora, ¿de qué va este modelo neoclásico de crecimiento? Déjenme hablarles del modelo. Vamos a considerar tiempo discreto, ¿okay? Como antes, y tendremos tres bienes que intercambian los agentes. Tendremos trabajo, en cantidades n sub t. Tendremos capital, en cantidades k sub t. Y tendremos bienes, digamos, en cantidad I sub t. Los bienes, veremos, pueden tener dos usos. Se pueden consumir. El consumo agregado lo llamaremos C sub t. Y se pueden invertir. Y I sub t será la inversión. La tecnología va a ser la siguiente. Tendremos la función de producción f con remanentes a escala constantes en kt y nt. ¿Se acuerdan lo que significaba remanentes a escala constantes? ¿Alguien se acuerda? Profesor, ¿Sí? que al aumentar en la misma
A ver, no, en la misma proporción, tanto, en la misma proporción cada factor productivo, en este caso trabajo y capital, la producción aumentaba en la misma proporción. Por ejemplo, si Exactamente. aumentaba un 20, claro. Exactamente. Haz tu frase, dale, dale, te escucho. Ah, no, que si yo aumentaba en un 10% trabajo y al mismo tiempo un 10% capital, y aumentar un 10% el producto. Exactamente, exactamente. Efectivamente, si uno mira f de un lambda nt, si multiplico capital y trabajo por lambda, es como si multiplicara la producción por lambda. Gracias, Gonzalo. Entonces, vamos a suponer rendimientos de escala constantes. Y entonces el output, como bien les decía, puede ser consumido o invertido. Y si es invertido, como el capítulo sobre la inversión, um, vamos a ¿qué dice? Añadir esta inversión al stock de capital corriente, lo cual nos permitirá generar más capital. ¿No? Lo que tenemos ahí, que está mal dibujado, el delta es la tasa de depreciación del capital. Y bueno, vamos a hacer supuestos simplificadores respecto a la cantidad de agentes. Entonces tendremos un hogar representativo. Y bueno, este hogar tendrá que maximizar la suma descontada de um, su utilidad. Y habrá una empresa también representativa. Y el hogar tendrá las siguientes dotaciones, es dotación en inglés es endowment. El hogar va a tener capital en el tiempo cero, que vamos a llamar K sub cero. Entonces, parte con esto. Y en cada periodo va a tener una unidad de tiempo. Por fin vamos a tener información perfecta. Um, supondremos que digamos, todas esas funciones de producción y de utilidad van a cumplir con supuestos estándares, van a ser estrictamente crecientes en cada argumento, van a ser cóncavas en cada argumento y aplicaremos las condiciones de nada. ¿Se acuerdan? Que típicamente la deriva en cero es infinita. Bueno, cuando el argumento tiende hacia cero es infinita. Esto va a ser cierto para la función de utilidad y para la función de producción, ¿no? En particular el producto marginal del capital. Nos interesa que con un capital cercano a cero, este producto marginal sea muy alto. Y de la misma manera, a medida que el argumento tiende a infinito, en las condiciones de I nada nos dice que la DRA debería tender hacia cero. Que típicamente son supuestos que se hacen para obtener un único equilibrio. Son condiciones que suelen ser suficientes. ¿Qué más? Vamos a tener mercados competitivos. Etcétera, etcétera. Fíjense que la utilidad de momento estamos suponiendo que solo depende del consumo. Si la utilidad depende únicamente del consumo, esto implica que la unidad de tiempo que va a tener la gente, como no la puede usar para ocio, como en otros modelos que han visto en el pasado, esto implicará que el agente únicamente la va a utilizar para el trabajo. ¿Okay? Entonces, va a simplificar bastante el análisis porque esto va a hacer que en el mercado laboral
la curva de oferta va a ser perfectamente inelástica y entonces no habrá que molestarse en calcular, digamos, cuál es la oferta. Esto lo relajaremos más adelante cuando veamos ciclos. Ahí sí permitiremos tener una oferta laboral endógena. Entonces, dado todo esto, uno puede calcular el output per cápita, que sería IDT partido por NT, nos daría la producción partido por NT, y dado que tenemos retornos a escala constantes, este NT que estamos dividiendo afuera, podemos dividir la función de producción adentro, vamos a ver KT partido por NT, NT partido por NT, y entonces F de KT NT 1. O F de lo que vamos a tener capital K chico, digamos, en minúscula, ¿no? donde K chico va a ser nada más que K mayúscula partido por NT. O incluso, dado que tenemos un 1 acá, el producto per cápita, vamos a usar la siguiente notación, va a ser F chico de K chico. ¿Ok? Entonces, como ven, a partir del capital per cápita, puedo saber qué va a pasar con el output per cápita. Un truco que aplicaron, creo que cuando vieron el modelo de solo, seguramente en pregrado, en lugar de molestarse con dos variables, como acá, uno suele rescalar la producción por el tamaño de la población. Y la ventaja de esto, dado el supuesto de rendimientos de escala constantes, es que es como si tuviésemos un solo factor. Es un truco que se hace a menudo para simplificar el análisis y que podemos tener gracias al supuesto de retornos de escala constante. Ok, pues esto es como una descripción muy rápida, digamos, del modelo. La he dejado rápida en parte porque lo que hemos hecho es simplemente juntar elementos que ya habíamos visto en otros capítulos, ¿no? Entonces, la utilidad del consumidor es la misma y tenemos una empresa, bueno, tenemos capital que se acumula de la misma manera que en la parte de la inversión. La diferencia con el pasado es que esta vez es el hogar el dueño del capital. Cuando vimos inversión era la empresa. Y entonces lo que hará el hogar será simplemente arrendar este capital a la empresa. Y por cada unidad de capital va a poder cobrar un R sub T. Pues R sub T va a ser el precio del capital y W sub T el precio del trabajo, es decir, un salario. Ok, no sé si tienen alguna pregunta sobre todo esto. Sé que he ido rápido, en parte porque son cosas que ya se han visto, pero si tienen alguna duda, yo feliz respondo. Profesor, yo tengo ¿Sí? una duda. Sí, dime. Que, ¿puedo volver a la restricción del capital? La dinámica, sí, no hay problema. Eh, Acá. ahí. Que, eh, o sea, no, creo que la de arriba en realidad, la, la ¿Esta? del ingreso, sí, que uno a partir de esta restricción asume que hay economía cerrada, ¿no? Sí, Porque sí, en sí, el por supuesto. fondo, Sí. Sí, no lo he dicho, pero de hecho, todos los modelos que vamos a ver en este curso son de economía cerrada. Pero efectivamente, son dos cosas. Primero es economía cerrada y además no hay Estado acá, ¿no? Entonces, si hubiese Estado, uno agregaría, por ejemplo, un gasto del gobierno que tampoco está. Así que sí, claro, efectivamente. entonces como que uno asume que las familias no pueden ahorrar si no es a través de máquinas, dicho en palabras sencillas. Um,
No, digamos, lo estamos presentando de esta manera, pero es más general que esto. ¿Ah? No sé si viste estos, pues, puedes tener eh, esto. Hay otra identidad que es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Mm? Entonces tú lo que dices es que si combino esas dos, efectivamente ahorro es igual a inversión, pero que ahorro sea la inversión no significa que tú estás ahorrando acumulando máquinas. Ah, puedes estar ahorrando, acumulando, digamos, activos, eh, y ahí siempre puede haber un sector bancario en el medio que a partir de tus ahorros ah, le per- los usa para financiar préstamos y prestárselo a empresas que ellas sí invierten. ¿Ok? Entonces, digamos, nosotros lo vamos a presentar un poco como tú lo cuentas, ¿ah? Que estamos acumulando máquinas en casa, ¿ah? Pero esto no es demasiado costoso, este supuesto, porque si tuviésemos un sector bancario, sería bastante similar a simplemente que, bueno, habría que hablar de un banco, habría que definir un poco qué ocurre en el sector bancario, pero al final del día no tendremos un modelo muy distinto que este de acá. Claro, entonces, como si el modelo tratara de ser más detallado, debería existir como un grupo de familias que ahorran y otro grupo de familias que se endeudan y se netean entre ellos. No, no necesariamente, ¿eh? No, no necesariamente. Tú puedes tener, lo que estamos diciendo acá con esta ecuación es que el ahorro neto de las familias, pues una vez que tú sumaste todos los que ahorran y los que piden prestado, ¿eh? Vas a quedar con un S neto, como este de acá, ¿eh? Que es la diferencia entre los ahorros y lo que se presta. Y esta cosa neta se usaría para financiar la inversión. Así de simple. Ahora, es cierto, como para darte la razón, nosotros vamos a tener un agente representativo que es como si acumulara máquinas en su casa, pero repito, esto no, esta manera de contar las cosas que parece irrealista, al final del día no es muy costosa si quisiéramos tener algo más realista, en el sentido de que con los ahorros de acá financiarías la inversión, e incluso puedes tener heterogeneidad de hogares, al final lo que importa es el ahorro neto. No sé si responde a tu pregunta o te No, clarifico. sí, 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 la pregunta era para entender, o sea, no, entendía lo del neteo, quería saber cómo se comportaba la gente representativa, cómo se supone que... Pero me quedó claro, muchas gracias. Pero efectivamente, todos van a tener el mismo comportamiento de ahorro, eso estoy de acuerdo, eso es cierto. Perfecto, gracias. Ok, um, ya. Bueno, pues vamos a hablar de la resolución del modelo y antes de entrar en ecuaciones y todo esto, les quiero contar, hay dos maneras populares de resolver este modelo. Una es considerando lo que se llama el equilibrio descentralizado, centralized equilibrium, ¿no? Es decir, tenemos los agentes que intercambian en mercados, se iguala oferta con demanda en cada mercado y esto permite obtener el precio de equilibrio. Esto es una primera manera de obtener el equilibrio y bueno, y así como lo hicieron en su primer curso de micro, donde obtenía la oferta, obtenía la demanda y después igualaban oferta con demanda, ¿no? Se puede hacer perfectamente. Hay una segunda manera que se llama el planificador central, ¿no? En inglés sería social planner, ¿okay? Que es una segunda manera de calcular un equilibrio posible, pero que no involucra ningún mercado. ¿Okay? Entonces, si quieren, la primera manera, oferta se iguala a demanda en cada mercado, esto permite obtener un precio. Este segundo método de resolución va a ser el caso de una economía donde sí que no hay mercados,
y tenemos este ente que llamamos el planificador central, y le va a decir a cada gente cuánto tiene que consumir, cuánto quiere trabajar, y cuánto tiene que producir y vender, etcétera, etcétera. Ni siquiera es como que los agentes no van a tomar sus decisiones por sí solos, como en la primera manera de obtener un equilibrio, ¿no? Sino que va a haber este ente supremo, se lo puede llamar así, que va a decirle a cada uno qué tiene que hacer. ¿Ok? Ahora, el criterio para tomar decisiones en ambos enfoques va a ser el mismo, ¿eh? Vamos a intentar maximizar esta utilidad de la gente. ¿Ok? Entonces, en equipo descentralizado, los agentes intercambian en los mercados de manera a maximizar su utilidad. Y en el equipo del planificador central, el planificador central le va a decir a cada uno qué tiene que hacer, pero también con esta preocupación de que intentemos hacer, maximizar, digamos, la felicidad de cada uno. ¿Ok? Entonces, el objetivo es el mismo, simplemente que la manera como se hace no es el mismo, en el sentido de que la primera manera involucra mercados, la segunda manera es como si fuese la economía comunista ideal, en el sentido de que está este planificador que es súper benevolente, le preocupa a la gente y le dice que toma sus decisiones de manera que le vaya lo mejor posible a esta gente. ¿Ok? Ok, algo claramente, la segunda manera es utópica. La primera ya lo era porque, bueno, los mercados no son todos competitivos en la realidad, ¿eh? Pero digamos es más realista porque hay intercambio. La segunda manera ni siquiera hay intercambio, es que está este ente superior que dice a cada uno que tiene que hacer. ¿Okay? Dicho esto, aunque la primera manera es un poco más realista que la segunda, muchas veces cuando tenemos mercados competitivos se considera la segunda manera, ¿eh? Y la razón, bueno, hay dos. Primero, ambos equilibrios coinciden. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto consume, cuánto trabaja, cuánto produce, etcétera, etcétera, los agentes? Que estemos en la primera manera o en la segunda va a ser la misma. ¿Okay? Pero hay una ventaja, que la segunda manera, como no involucra ningún precio, hay menos variables que calcular a veces. ¿Okay? En la primera manera, los precios se determinan igualando oferta con demanda. En la segunda manera, como no hay mercados, no hay precio, y entonces no hay que molestarse con esas variables extra. ¿Okay? Entonces, aunque el segundo tipo de equilibrio es mucho menos realista, muchas veces se considera por razones prácticas. ¿Okay? Porque implica calcular menos variables y de todas formas genera el mismo tipo de asignaciones, exactamente las mismas asignaciones, en un contexto en que los mercados son competitivos. Ahora, ¿por qué vamos a tener las mismas asignaciones? Hay que recordar algunos teoremas que ya vieron. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que era el primer teorema del bienestar? Que todo equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto, o a la inversa. Exactamente, no. Todo equilibrio competitivo es Pareto óptimo. ¿Sí? Entonces, esto es correcto. Es lo que nos dice el primer teorema del bienestar. ¿Y qué significaba Pareto óptimo? ¿Alguien nos quiere recordar rápidamente? Que no se puede mejorar la situación de alguien sin empeorar a otro, A otra según persona. la Exactamente. economía. Entonces, sabemos que, dado este teorema, que los equilibrios que obtendríamos usando el primer método, dado que tenemos mercados competitivos, serían Pareto óptimos. Muy bien. Dicho esto, ¿qué era el segundo teorema del bienestar? ¿Alguien se acuerda? El segundo teorema. Toda asignación inicial, Pareto óptimo, se puede descentralizar a un equilibrio competitivo. Exactamente. Entonces,
el primer teorema parte de un equilibrio competitivo y afirma que este equilibrio es Pareto óptimo. El segundo teorema va un poco al revés. Dice, consideremos un equilibrio que es Pareto óptimo, no tiene por qué ser un equilibrio de mercado, un equilibrio Pareto óptimo. ¿Okay? Según el segundo teorema del bienestar, este equilibrio Pareto óptimo se podría obtener considerando una situación con mercados competitivos. ¿Okay? Y lo que uno tendría que hacer para obtener un equilibrio en particular, pues supongamos que hay todo un conjunto de equilibrios Pareto óptimo. Para obtener un equilibrio en particular, lo que tendría que hacer es nada más que reasignar las dotaciones iniciales de los agentes y eligiendo una dotación particular, sabemos que podremos llegar a este equilibrio Pareto óptimo en particular. ¿Okay? Entonces, segundo teorema del bienestar, cualquier equilibrio Pareto óptimo se podría obtener usando mercados descentralizados competitivos. Y por fin hay un tercer teorema que me imagino no conocen, pero podrían adivinar, es que el equilibrio del planificador central es Pareto óptimo. ¿Okay? Entonces, dado el segundo teorema, podremos obtener a priori cualquier equilibrio de planificador central usando mercados también. ¿Okay? Ahora, ¿por qué ambos equilibrios van a ser equivalentes en nuestro caso? Hay un supuesto que nos va a ayudar un montón, que es que tenemos un agente representativo. ¿Okay? Entonces, como tenemos un agente y que la definición de Pareto optimalidad es que no puedo manejar el bienestar de uno sin perjudicar a otro, sería como decir que, bueno, no, en un equilibrio Pareto óptimo no puedo mejorar el bienestar de este agente sin perjudicarlo a sí mismo. Entonces, dado esto, esto implica que cualquier equilibrio de planificador central que vamos a obtener va a coincidir con un equilibrio, con el equilibrio descentralizado, ¿no? Dado que tenemos un agente nuevo. Entonces, cuento corto, podemos obtener el equilibrio el equilibrio descentralizado fijándonos en el del planificador central. Y es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces vamos a considerar el planificador central, que va a maximizar la utilidad de la gente y lo va a hacer diciéndole cuánto tiene que consumir y acumular capital cada periodo. Entonces déjenme escribirles la ecuación de Bellman, que va a resumir el programa del planificador central. Puedo no usar subíndices de tiempo porque es todo estacionario, entonces voy a poner V de K, el max con respecto a U de C, más beta V de K'. Y el planificador tiene que elegir, digamos, el capital del próximo periodo, inversión, consumo. Tiene que hacer esto sujeto a las siguientes restricciones. Primero sabemos que la producción, dije sin subíndice de tiempo. La producción es I de F de K, dijimos. Pues van a trabajar 1 hora, lo puedo escribir así. La producción se usa para consumo e inversión. Y además, el capital de mañana es el capital de hoy depreciado más la inversión. ¿Okay? Entonces, todas esas restricciones son las que tiene que considerar el agente, ¿eh? El planificador, y entonces le va a decir a la gente cuánto tiene que consumir, cuánto tiene que guardar de capital para mañana e invertir para poder maximizar la suma descontada de su utilidad. Lo que vamos a hacer es resolver esto por sustitución, es decir, puedo combinar las 3 ecuaciones de abajo para obtener el consumo como función de la evolución del capital
y la voy a reemplazar dentro de la función de utilidad. Pues, por ejemplo, si combino esas dos ecuaciones, ¿sí? Puedo decir que el consumo más la inversión va a ser igual a la producción. A todo esto, fíjense que como voy a tener n igual a 1, entonces la gente trabaja una unidad de tiempo cada periodo, que use la notación K o K chico, que es K mayúscula partido por N, vamos a obtener lo mismo. Entonces, porque lo digo, es posible que sin querer use un K mayúscula a veces o un K minúscula. No se preocupen de momento, dado que tenemos una oferta laboral inelástica, no va a ser un problema. Ok, entonces, consumo más inversión es igual a F de K, y podemos reemplazar la inversión que está acá y decir, la inversión es K' menos 1 menos delta K. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, podemos decir, déjame ponerlo acá, consumo más K' menos 1 menos delta K igual a F de K. Es decir, que el consumo va a ser nada más que la producción más 1 menos delta el capital menos K'. ¿Okay? Esta es la formulación que obtengo para el consumo, ¿ya? Cuando voy juntando todas las ecuaciones que tenía acá. ¿Okay? Entonces, fíjate, el consumo es la producción menos la inversión. La inversión es la diferencia entre el capital de mañana y el capital de hoy. Y la producción es una función del capital. Haciendo todos esos reemplazos, puedo obtener el consumo como función del capital de mañana y el capital de hoy. Y entonces podemos reescribir la ecuación de Bellman donde voy a tener una variable de decisión, que sería el capital de mañana. Y entonces la utilidad va a ser función del consumo. Y el consumo va a ser F de K más 1 menos delta K menos K' más beta de K'. ¿Ok? Ok, esto sería entonces el programa del planificador central. A partir de ahí podemos hacer distintas cosas. Podemos obtener, por ejemplo, una ecuación de Euler. Si hiciera esto, hagamos pues. Quisiéramos tener una ecuación de Euler. No es complicado, entonces primero que tengo que hacer, derivar esto con respecto a K'. Todo esto es el consumo. Entonces vamos a obtener U' de C con un menos, donde C es todo lo que hay ahí. ¿Sí? Y el menos se debe a este menos de acá. Menos U' de C más beta V' de K', y esto es igual a 0. Es decir que U' de C es igual a beta V' de K'. A partir de ahí, bueno, como lo hicimos en otros capítulos, esta ecuación de Euler se puede darle un poco más de estructura aplicando el teorema de la envolvente. Puedo calcular V' de K. ¿Cómo hago para calcular V' de K? Bueno, simplemente voy a derivar esto con respecto a K. K donde aparece está acá y está acá. Entonces, vamos a obtener que V' de K va a ser U' de C. Y este U' de C lo voy a multiplicar por F' de K más 1 menos delta.
Exactamente. ¿Okay? Por lo tanto, si V' de K es igual a U' de C multiplicado por F' de K más 1 menos delta, puedo escribir V' de K', que sería simplemente la misma ecuación, pero considerando un periodo más adelante. Entonces va a ser igual a U' de C', donde C' es el consumo de mañana, multiplicado por F' de K' más 1 menos delta. Podemos reemplazar esta ecuación en la de arriba y vamos a obtener U' de C igual a beta por V' de K', y V' de K' es U' de C' multiplicado por F' de K' más 1 menos delta. Ok, entonces esto sería la ecuación de Euler del planificador central para este modelo neoclásico de crecimiento. Se puede interpretar de una manera muy similar a cómo interpretamos las cosas antes, pero bueno, hay una pequeña sutileza. Básicamente acá está el planificador que tiene que tomar la siguiente decisión, que es, su trade-off es, o consumo más hoy, pero si consumo más hoy, esto implica que voy a acumular menos capital y entonces va a implicar menos consumo futuro. Entonces, por ejemplo, si decide ahorrar una unidad de capital, ¿qué va a perder el planificador? Bueno, pierde la última marginal del consumo de la gente. ¿Okay? Entonces, esta gente, como acumulamos una unidad de capital y que no la consume, hoy día pierde la última marginal del consumo. Pero la ventaja es que esta unidad que está ahorrando, mañana se va a transformar en 1 menos delta unidades. Que tenemos la unidad, pero se deprecia, entonces hay que restarle delta. Y además, esta unidad de capital mañana va a producir, y en particular marginalmente, como estamos hablando de la unidad marginal, va a producir el producto marginal del capital. ¿Okay? Entonces, lo que está en corchete acá es básicamente todas esas unidades de bienes que podemos obtener mañana por haber sacrificado una unidad de bienes hoy y haberla acumulado en capital. Entonces, tendremos la unidad de capital mañana depreciada, más el producto que va a generar esta unidad. El agente el planificador le puede pedir consumir todas esas unidades mañana. En tal caso, la gente va a obtener la última margen del consumo de mañana por cada una de esas unidades. Y entonces, este beneficio que ocurre mañana, en el óptimo, se tiene que igualar con el costo, rescalando el beneficio futuro por el factor descuento, como el beneficio se obtiene mañana y el costo separado. ¿Okay? Entonces, en el líquido vamos a tener que el costo marginal se iguala al beneficio marginal, en el sentido de que este costo marginal es la pérdida en consumo, es como un costo de oportunidad por ahorrar una unidad de capital mañana, y el beneficio es todas las unidades que se obtienen mañana y que se pueden consumir y generar utilidad mañana. ¿Okay? Esto sería la ecuación de Euler del planificador central y su interpretación. Entonces, esto no tiene nada nuevo en el sentido de que metodológicamente hablando, pueden hacerlo exactamente de la misma manera que lo hicimos antes, en el sentido de que escriben la ecuación de Bellman, derivan con respecto a la variable de control, obtienen la siguiente ecuación, después aplican el teorema de la envolvente para aplicar el valor marginal de la variable de estado, y después reemplazan lo que obtienen evaluándolo un periodo más adelante en la ecuación de Euler, y obtienen esta ecuación de aquí. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Me imagino que después de la prueba ahora lo recontradomino. Esto es un primer método que se puede usar. Y esto, como les decía, la ventaja de la ecuación de Euler es que nos permite entender bien la economía y los trade-offs que están involucrados. Otra manera es simplemente aplicar iteración sobre la función de
de valor, ¿okay? O aplicar un guess and verify. Entonces, por ejemplo, si hiciera un guess and verify, si consideran delta igual a 1, una función de producción Cobb-Douglas y una función de utilidad logarítmica, se puede hacer fácilmente. En tal caso, les voy a dar la solución por si acaso lo quieren hacer en casa. Un segundito. Ya, puedo obtener, es con guess and verify. No voy a dar los detalles, pero fácilmente puedo obtener el capital de mañana como función del capital de hoy. ¿Okay? Se darán cuenta que si vuelven a lo que hemos hecho en el caso del K-Kitting, es la misma solución teniendo un alfa igual a 1 en el K-Kitting. ¿Okay? Entonces acá es un poco más general, pero aplicando la misma metodología podrían resolverlo también con guess and verify. ¿Okay? Ya, entonces, todos esos son conceptos que ya conocemos y que se pueden aplicar a este modelo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, porque los voy a necesitar descansados, como para poder ver cosas nuevas. ¿Ok? Entonces, vamos a volver en 5 minutos y les voy a hablar en particular de linealización en el caso de este modelo. ¿Okay? Es decir, que en lugar de trabajar, por ejemplo, con esta dinámica del capital, ¿qué pasa si consideráramos la tangente que les mencioné antes? Entonces, en el ejemplo que estaba donde acá, en lugar de trabajar con la curva en rojo, cuya forma conocemos gracias al guess and verify, ¿cómo podemos arreglárnoslas con la curva en violeta, que es su aproximación? ¿Okay? Entonces, hagamos una pausa de 5 minutos y hablamos de linealización a la vuelta.